Muchos dicen la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y es verdad, pero al mismo tiempo, desde las primeras páginas de Génesis hasta la voz de Jesús en los Evangelios, vemos algo que en realidad es imposible de ignorar. Un Dios que habla en plural, un Hijo que perdona pecados como solo Dios puede hacerlo, y un Espíritu que da nueva vida. ¿Cómo reconciliamos estas realidades? ¿Cómo entender que Dios es uno y a la vez tres? Hablemos de eso hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues seguimos en una serie muy especial que se titula Recuperando al Dios Trino. Esta semana la idea importante que queremos comunicarte es que Dios no es un misterio para confundirnos, sino un Dios que se ha revelado tal como Él es: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de un misterio que ha inquietado a muchos. Si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿de dónde viene esta idea y por qué es tan central para nuestra fe? Junto a nuestros amigos, el pastor y teólogo Mike Pileggi y el pastor David Menéndez, vamos a recorrer desde Génesis hasta el Nuevo Testamento para ver cómo Dios se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra y para descubrir cómo el Dios Trino impacta tu adoración, tu vida diaria y tu salvación. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. Estamos una vez más aquí con nuestro amigo, el pastor y teólogo Mike Pileggi, y también nos acompaña el pastor David Menéndez, y estamos hablando de recuperando al Dios Trino. La importancia de no solo saber que Dios existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino entender lo que eso significa y por qué necesitamos saberlo. Eso es lo que hemos estado hablando esta semana y estamos en el tercer día, Mike. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias. Verdaderamente me siento privilegiado de estar aquí con ustedes. No, y nosotros también. Han sido conversaciones creo que muy edificantes y para mí han sido un gozo hablar de estas cosas. Mike, vamos a hablar hoy acerca de, creo que ya algo que tenemos que comenzar a tratar, que es esta pregunta de dónde viene esta idea de la Trinidad. ¿Dónde está la Trinidad en la Biblia? De hecho,
Ya lo mencionamos, creo que en el primer episodio, la gente que quiere discutir sobre este tema siempre van a sacarnos esto en cara y van a decir, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece la palabra Trinidad? Sí. ¿Verdad? Pero Mike, dinos, ¿de dónde vino esta palabra que usamos para describir a Dios? Bueno, buena pregunta. Eso es una palabra que fue generada por un teólogo llamado Tertullian en el año 200. Tertuliano. Yo me los sé todos los nombres en inglés. Ya ustedes saben que ese es mi lenguaje primario, sí. Pero no es que él inventa una palabra. Ay, hoy tengo ganas de decir que Dios es esto. No, él lo que hace es que él le da lenguaje al misterio de la naturaleza de Dios. Y cómo él saca este lenguaje, pues, leyendo la Biblia. Entonces, la palabra Trinidad es una exégesis completa de la Biblia, de la naturaleza de Dios. O sea, que no es inventarse una palabra por sí, sino más bien esta palabra trae y explica este misterio de una manera concreta. Perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo es que aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, es una palabra que se usa para describir un concepto que claramente está en la Biblia. La palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Así es. Así que, pues, no vamos a decir que la Biblia no existe. Sí. Pero por esto hay personas que quizás no les gusta la palabra, porque dicen que no la ven en las Escrituras. Pero mira, la Trinidad está muy presente en las Escrituras. Sí, vamos a hablar de eso hoy, Mike. Sí. Mike, cuéntanos, ¿cómo podemos ver este concepto bíblico, real y teológico de la Trinidad en la Biblia? Pues primero la tentación es empezar en el Nuevo Testamento. Porque ahí es donde vemos bien explícitamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Claro. Pero si solamente estuviese en el Nuevo Testamento esta presencia del Dios Trino, tendríamos un problema. Sería una invención. Sí, pero una innovación. Una innovación. Pero esto no es una innovación. Esto, de hecho, el mensaje de Dios siendo trino y de la Trinidad en sí empieza en Génesis. En Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. O sea, ahí es donde nosotros podemos ver quién es Dios. O sea, cuando Él crea, cómo crea y cómo es la creación. O sea, en el principio Dios creó todo, o sea, todos los cielos y la tierra. ¿Pero cómo? Hablando. O sea, él dice, hágase la luz. ¿Y qué es lo primero que vemos? Que el Espíritu de Dios estaba haciendo ¿qué, David? Se movía sobre las aguas. Y nada más en esos dos primeros versículos estamos viendo algo. Estamos viendo que Dios crea a través de su verbo, de su palabra, y que Él está sobre las aguas. O sea, estamos viendo Dios Padre. ¿Y quién es Dios Hijo? Juan capítulo 1 nos recuerda. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. O sea, ¿y qué es esto del verbo? ¿Y qué es esto? O sea, ¿cómo tú puedes separar la palabra de Dios de Dios? O sea, Dios es Dios. Cuando Dios habla, Él es. O sea, es Él mismo. Y desde ese mismo pasaje, ahí empieza. Ojo, esto es algo que también tenemos que aclarar, que es que esta doctrina no se genera por un versículo. Si fuésemos a generarlo por un solo versículo, entonces ya, jaque mate, ganamos. Pero tenemos que ver cómo se revela Dios progresivamente en la Biblia. Sí, y eso es algo importante que debemos aclarar, que la revelación de Dios es progresiva. Dios no nos enseña todo de un golpe, sino que se va desarrollando a través. Claro, progresivo no es algo político, no estamos hablando de la política. Correcto. Estamos hablando de ese proceso donde poco a poco. Gradualmente. Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué más? Eso fue en el principio, en Génesis capítulo 1. ¿Dónde más vemos la Trinidad? Bueno, lo seguimos viendo en mismo Génesis, cuando él habla de sí mismo en la tercera persona. Él dice, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y hay gente que diría que no, él está hablando de un concepto del plural de majestad, porque muchas veces los reyes hablaban así, pero nuevamente la Trinidad no se saca de un solo versículo, sino de un sistema
viendo cómo es que Dios se ha estado revelando. Comparando escritura con escritura. Exactamente. Entonces vemos que en Génesis 3 también dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en Génesis 3:22. Vemos en Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. O sea, nuevamente Dios hablando de sí mismo en tercera persona pluralmente. En Isaías 6. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quiénes son nosotros? ¿Los ángeles? ¿La gloria de los ángeles ha sido robada? O sea, ¿la gloria de los querubines ha sido robada? No. Es la gloria de Dios. O sea, su gloria ha sido robada. Su pueblo no está escuchando. ¿Quién va a ir por nosotros? O sea, todo está todo esto vemos como Dios se está revelando, pero hay un problema también. Alguien diría, pero Dios no dijo esto en Deuteronomio 6. Él dijo, oye Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. O sea, oye Israel, yo soy el Señor tu Dios, soy uno. Ok, si esto es verdad, si Dios está diciéndole a su pueblo que Él quiere que lo adoren a Él, ¿por qué les está diciendo que Él es uno? ¿Por qué no les está diciendo, no, yo soy trino, yo soy Padre, soy Hijo y soy Espíritu Santo? O sea, estas son preguntas que a uno le hacen también y yo creo que podremos hablar de esto si se puede, ¿no? Pero tenemos que reconocer quién le está hablando a quién. El pueblo de Israel ya sabemos que venía de Egipto y había sido expuesto a todo tipo de dioses falsos. Sí. Un politeísmo. O sea, Dios no está mintiendo cuando Dios dice que Él es uno. Sí. Dios no tiene que decir, y soy tres personas en una sola sustancia. No tiene por qué meterse en eso, porque ¿qué es lo que Él está exigiendo? Adórame a mí. Sí. Más nadie. Sí, no, Mike, y es que ese es el concepto de la Trinidad. No estamos hablando de tres dioses. Correcto. Cuando dice uno es, Jehová uno es. Sí, porque es uno, es un Dios. La Trinidad no es la doctrina de tres dioses, como hemos dicho, es la idea de que Dios existe eternamente, un solo Dios en tres personas. Y cuando dices eternamente es importante de explicar esto, que es que nunca ha existido en la eternidad de todo lo que existe solamente Dios Padre. O sea, nunca en el pasado solamente existió Dios Padre o Dios Hijo. O sea, siempre ha sido Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siempre ha sido así. Y esto es nada más en el Viejo Testamento. Y estos son pocos de los pasajes que podemos ver. O sea, no voy a hacer una exposición completa, exhaustiva de todo esto, pues, pero, o sea, se ve desde el Viejo Testamento. Y esto no son conceptos alienígenas a la teología hebrea. Hasta en el Viejo Testamento vemos que los judíos, cuando describían a Dios y hablaban de sus atributos, muchas veces le daban ciertas características personales a los atributos de Dios. Por ejemplo, la sabiduría de Dios. En el libro de Proverbios vemos la sabiduría de Dios, cómo se mueve, y llevamos a ver en el Nuevo Testamento que sabemos que Cristo es ¿quién? Es la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 30, dice el versículo, dice que ¿quién es este Dios y quién es su Hijo? O sea, vemos que hay conceptos ya, no son conceptos, que más que conceptos, que Dios está revelándose con su pueblo y que son cuestiones que ya el pueblo de Dios pues ya había confrontado estos temas. Cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, Él no está enseñando algo nuevo, Él no está innovando, Él es la imagen de Dios enfrente, o sea, Él es Dios con ellos mismos, Él es Dios con nosotros. Y Él les está diciendo, yo soy este Dios. O sea, y de ahí es donde sale todo esto. Y vemos, obviamente, es más fácil verlo en el Nuevo Testamento porque está ya listado en pasajes triádicos, como en Efesios. Dani, yo estabas hablando en Efesios 1, es uno de esos pasajes donde vemos la salvación y lo vemos como el Dios Padre está nombrado en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y, o sea, vemos esta formulación más claramente
Pero por el hecho de que sea más claro no quiere decir que fue falso en el pasado. Simplemente, más bien, claridad es lo que viene aquí en contexto. No sé, ¿cómo lo has visto tú, David? No, excelente. Comenzando ahí desde la creación, ¿verdad? Donde Dios, vemos que el plan y el propósito de Dios es morar con su creación. La creación, número uno, es criatura de Dios. No es algo temporal, no es algo que está en un sentido de evolución o de emanación o de ciclo, ¿verdad? Como algunas ideas de otras religiones plantean, sino que hay una distinción entre Dios y su creación, y este Dios quiere morar con su creación y de una manera visible. Una manera visible, eso quiere decir que tiene que haber algo más acerca de Dios que un uno que no pueda ser penetrable, sino Dios existe de alguna manera en una relación que puede reflejarse, mostrarse y relacionarse con su creación. Tremendo. Yo pienso que ya el hecho, y por ahí vienen los pactos, etcétera, de alguna manera es ese Dios que se relaciona con su creación, que puede poner su gloria, su vida visible en ella, y la creación puede venir a esta. Yo creo que ahí, aunque no está, quizás de una manera indirecta, pero hay una distinción. Y otra vez, por eso es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, porque Dios nos está mostrando misterios. Sí. Otra vez, es una palabra teológica, es una palabra que se creó o se estableció para describir algo que vemos muy claramente en la Biblia. Es que, mira, Dani, lo que pasa es que el lenguaje tiene muchas limitaciones. El lenguaje por sí es analógico, en el sentido de que nosotros captamos y entendemos cosas basadas en nuestras experiencias que hemos vivido. Si yo voy a una playa, voy para Bimini y regreso y te cuento cómo fue mi experiencia en Bimini, en las Bahamas, y empiezo a describirte, y los colores y todo esto. ¿Tú te acuerdas de ese día que fuimos a la playa en el Farito? Así, más bonito todavía. O sea, estoy dándote imágenes para poder darte como que una fotocopia de esa experiencia, pero siempre va a ser una fotocopia, nunca va a ser la experiencia en sí. Nunca va a ser el todo. No, nunca lo va a ser todo. Entonces, cuando decimos conceptos como la Trinidad, estamos hablando de algo tan diferente a nosotros que nada se puede comparar. Sí. O sea, ¿cómo comparamos? No se puede. Entonces, por eso le damos gracias a Dios que ha podido darle lenguaje a través de personas más inteligentes que nosotros, pero que no se la inventaron, sino que o sea, es lo que la Biblia siempre ha comunicado. Sí. Lo que Él siempre ha dicho sobre Él sí mismo. Y no porque Él quiere ser abstracto, sino más bien para demostrar su relacionalidad con nosotros, como Él se relaciona con nosotros. Esa idea yo creo que es clave. Cuando Dios le dice, Dios no creó simplemente a Adán, sino crea a Adán y a Eva, y con la capacidad de tener hijos. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido en comunidad. Él siempre ha existido... Dios es uno, pero existe en una pluralidad, en una unión. Y los dos se convertirán en uno. O sea, es algo... Está constantemente llevándonos a relacionalidad, a personalidad y a lo que es fructífero y puede ser disfrutado de una manera real, personal y junto a la creación. Ahora, no sé si vamos a tener tiempo para hablar de todo esto, pero como estamos hablando de dónde está la Trinidad en la Biblia, hay personas que van a argumentar, pero Jesús nunca dijo que Él era Dios. Eso si te metes en X o en Threads o en el Internet a conversar con la gente, siempre alguien va a decir, no, pero Jesús nunca dijo que era Dios. Claro. ¿Jesús dijo que era Dios? Sí, claro que sí. ¿Dónde lo dijo? Bueno, en muchos pasajes. Primero, podemos ir a Juan 8:58, donde él dice, antes de que Abraham existiera, antes de que Abraham fuera, yo soy. O sea, y cuando él dice yo soy, él no es que se le olvidó hablar el lenguaje. O sea, él está utilizando ese mismo tetragrama, ese yo soy porque yo soy, así como él se revela con Moisés. Ahora, algunos dirán, no, estás extrapolando mucho, estás sacándole mucho ahí.
Pero yo diría que la evidencia está más bien en la crucifixión. A él no lo crucificaron por solamente porque no les cayó bien a los fariseos. O sea, él lo crucificaron por blasfemia, Sí. por decir que él era Dios. Sí. O sea, la evidencia históricamente, bíblicamente, en todos los lados. Sí. Jesús fue crucificado por... O sea, obviamente nosotros de la manera evangelística lo sabemos por qué, por nuestros pecados, pero Sí, a pero él, la razón humana. la razón humana, lo juzgaron Sí. Por blasfemia. por blasfemia. Sí, es verdad, es verdad. Y algunas cositas también que vemos en Jesús. Jesús perdonaba pecados. Solamente Dios perdona pecados. Los fariseos, cuando vieron al paralítico, ¿quién es este? Solamente Dios perdona los pecados. Y dice, porque ustedes, él percibiendo los pensamientos de ellos. En Marcos capítulo 2, viendo en ese pasaje, percibiendo sus pensamientos, dice, ok, porque ustedes no creen, ok, mira. Y sana al paralítico. Y dice, bueno, ¿qué es más fácil? Más fácil. Es más exactamente. fácil decirle, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Entonces, Sí. él hace el más fácil y después, viste, si yo puedo hacer esto, pero no, o sea, obviamente yo Lo puedo. cual es asombroso. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Eh, Sí, para mostrarles que el Hijo, como que el Hijo tiene el poder, Poder. para ¿Poder? perdonar para pecado. perdonar pecados. Le dice que se levante, que tome su lecho y que camine. Y se da el milagro. Se da el milagro. Y si Él puede hacer este milagro, el otro, que es fácil. Los Claro. demonios los reconocen Los demonios los como el reconocen. Hijo de Dios, el que Sí. juzga, que tiene autoridad, ¿verdad?, sobre ellos. Cuando se aparece en Marcos capítulo 5, que se confronta con Legión y dice, aún no ha llegado nuestro momento, ¿qué estás haciendo aquí? Ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Yeah. Así que, Su poder sobre los elementos de la naturaleza, ¿verdad? imagina, ¿quién que no es Dios puede decirle a los vientos paz? Eso es Y- algo... O sea, para los discípulos, cuando vieron a Jesús calmar el mar, eso es algo... Solamente Dios tiene el poder No, para ellos hacer esto. sintieron terror Yeah. en ese momento. Yeah. Porque ¿Quién es se este? dieron cuenta que estaban con alguien mayor, alguien Sí, asombroso, asombroso. grande y temible. Y eso era un concepto que obviamente en el tiempo greco-romano solamente Dios tiene, o sea, podrás hacer ciertos trucos, podrás hacer ciertas cosas, pero el mar solamente lo controla Dios porque es un caos completo. Sí. Y después el poder sobre la muerte para resucitar a Lázaro A primero. Lázaro. Y después por el poder del Espíritu, Cristo siendo resucitando. O sea, que lo puedes ver desde un versículo, pero lo tienes que ver completo. O sea, la imagen de Cristo por quien Él es, vemos que Él se revela como Dios. Y después tenemos la fórmula bautismal, Sí. que tiene que ver con la forma bautismal, nos refleja cómo es que somos salvos. Somos salvos unidos a Dios. Es decir, somos salvos unidos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí. Amén. Que es la salvación del Padre a través del Hijo y con y por el poder del Espíritu Santo. Si el Hijo fuera imagínense ustedes que el Hijo fuera un ángel elevado Es como muchos hermanos, lamentablemente. y que seamos bautizados en el nombre del Padre, el verdadero Dios, y en el nombre de un ángel y una criatura elevada al lado del Padre, y después de una fuerza no personal. ¿No suena esto? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero ¿sabe lo que tiene sentido, mi hermano? Que Dios te ama. Amén. Que Dios te ama. Dios amó tanto al mundo. ¿Conoces este pasaje? Juan 3:16. Que Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es algo que necesitamos recordar. ¿Y cómo es que podemos nacer de nuevo? Como dijo Jesús en ese mismo capítulo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Es por obra de la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos hoy. Eso es lo que tú necesitas. Si estás escuchando hoy y todavía no conoces a Cristo, hoy es el día para oír esa voz del Espíritu Santo que te dice, ven a Cristo, ven pecador. Quiero perdonar tus pecados, quiero restaurarte, reconciliarte con tu Padre Celestial, quiero hacerte un miembro de la familia de Dios. Y creyente, hoy el Señor también te llama a descansar en Cristo Jesús, descansar en la promesa del Padre y ser lleno del Espíritu Santo. Ven hoy, créelo. Amén.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al ver la belleza del Dios Trino en las páginas de la Biblia, entendemos que no se trata de un concepto frío o lejano, sino de un Dios que siempre ha existido en amor y comunión y que hoy te invita a entrar en esa misma comunión por medio de Cristo. No estamos hablando de tres dioses ni de una idea inventada por hombres, sino de un solo Dios verdadero que se revela como Padre que te ama, como Hijo que dio su vida por ti y como Espíritu que quiere morar en ti. Si puedes creer hoy que Cristo dio su vida por ti, que esa fue la manifestación del amor de Dios el Padre, eso quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en ti. Yo te invito hoy a creer. Descansa en Cristo. Cree en lo que Él ha prometido. Recibe su perdón hoy mismo y la vida eterna que solo Él te puede dar. En el próximo episodio vamos a seguir con nuestro amigo, el pastor y teólogo Mike Pelleggi, junto con el pastor David Menéndez, y vamos a hablar de algo sorprendente. ¿Qué pasaría si Dios no fuera trino? ¿Podríamos siquiera hablar de amor? Acompáñanos para descubrir por qué la afirmación Dios es amor solo tiene sentido si creemos en el Dios trino de la Biblia. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten el Faro en Cuba y en otros países en el mundo. Si tú nos sintonizas por la radio fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora se sintoniza donde nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Recuperando al Dios Trino. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.